Muy buenas, mi nombre es Kevin, soy un AI Developer y hoy vamos a hablar de algo bastante importante. Vamos a hablar de cómo funciona Function Calling, especialmente usando el Assistance API de OpenAI. Todo el mundo está hablando acerca de los AI Agents, están trending y sí es importante entenderlos, pero es importante tener unas buenas fundaciones, tener un buen conocimiento acerca de de las funcionalidades que pueden añadirse a las Large Language Models, como GPT. Function Calling. Function Calling, en palabras simples, Function Calling lo que te permite a ti es, si tu modelo no sabe la respuesta acerca de la pregunta de tu usuario, entonces él puede acceder a las funcionalidades que tú creaste dentro de tu código para responder esta pregunta. Entonces, tu usuario hace una pregunta al modelo, el modelo no sabe cuál es la respuesta y sabe a qué función tiene que llamar dentro de tu modelo. Bueno, no sabe, tú tienes que definirlo, pero llama a esa función va a retornar un output, va a retornar un valor, va a ser leído por el AI y esa te la va a responder y va a ser usada, y ese resultado va a ser usado para responder la pregunta de tu usuario. Entonces, así es como funciona este ciclo, este workflow. Así que para probar esto, ya sabemos cuál es en simples palabras, eso es lo que hace, ¿ok? Ya después le añadimos lo fancy, que son el código. Para probar esto, creé una funcionalidad rápidamente que te voy a mostrar ya mismo, y es si un website está corriendo WordPress, entonces, ¿cuál es la versión de esa versión, de ese WordPress? Y sabiendo ya la versión de WordPress, vamos a mandar un request a una API de WordPress Scan, que es un proyecto open source que tiene todo el database de las vulnerabilidades de WordPress. Entonces vamos a usar esa versión para mandárselo y vamos a decirle a ChatGPT que haga todo esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que quiero que tomes cuenta, lo que quiero que veas acá, estaba terminando un trabajo que estaba corriendo ahí, es esto. Aquí ya creamos el asistente y vamos a ver cómo es que lo creamos usando la API. Esto es lo que quiero que nos enfoquemos en estos momentos. Aquí, en esta parte de acá, que es donde estamos creando el asistente, estamos definiendo cuáles son las funcionalidades que le vamos a añadir. En este caso estamos creando un asistente y las instrucciones es de que es un Security Researcher Expert con Function Calling y que puede correr las funcionalidades internas para poder responder esta pregunta. Estamos usando el GPT-4, este modelo, y el nombre de este asistente es WordPress Scanner, como lo podemos ver acá. Ya está creado, pero si lo borro, se vuelve a crear. Ahora, esto es lo más importante que tenemos que tener en cuenta acá. Aquí estamos definiendo básicamente la estructura de cómo es que vamos a comunicarnos con la función interna que tenemos creada y cuáles son las propiedades que necesitamos saber acerca de este objeto para poder retornar el valor que necesitamos, que en este caso es la versión de WordPress y si tiene alguna vulnerabilidad. Entonces, estamos creando el tipo function. Entonces, function es function calling, es esta funcionalidad que le podemos añadir al modelo. Ahora esto es lo que quiero que veamos acá. Required URL. Esto nos está diciendo que el URL es requerido. Ese valor, ese parámetro es requerido para poder correr esta funcionalidad, que en este caso es ver cuál es la versión de WordPress de este website. Ahora, el nombre de esta función es WP Scan. Y si nos vamos un poco arriba en el código, vamos a ver que esta función, de hecho, existe en el código. Entonces, lo que está pasando aquí es de que el asistente no sabe cuál es la respuesta. Entonces, el usuario pregunta, ¿cuál es la versión del website de la NASA? El website de la NASA yo sé que corre en WordPress, pero no sé cuál versión corre. Entonces, ¿cuál es la versión del website de la NASA? ¿Ok? Entonces lo que está haciendo acá es, en pocas palabras, porque esto es una funcionalidad interna, ya es puro Python. Entonces lo que hace es mandar un GET request al website de la NASA, te va a devolver el HTML, después vas a escanear, vas a leer ese output del HTML buscando por un tag, que es el meta tag, y cuyo nombre es generator, y ahí es donde se está, generalmente en WordPress websites, es donde se puede ver cuál es la versión. Entonces, ya viendo la versión, extraemos el número y añadimos este número a este número de la versión usando la API de WordPress Scan
para ver si hay alguna vulnerabilidad en esa base de datos. Así es como funciona ese programa, pero GPT va a hacer todo esto por nosotros. Así que vamos a probar la herramienta y después vamos a explicar cómo es que está funcionando por detrás para entender function calling en su máximo esplendor. Entonces, Python 3 main. Aquí estamos corriendo la herramienta y se va a crear un chat en la terminal para nosotros interactuar con el asistente. Entonces vamos a preguntarle, creo que lo puedo responder en español. ¿Cuál es la versión del website nasa.gov? ¿Ok? Entonces aquí nos va a mandar un output que dice que se requiere una acción. Ya después explico qué significa esto porque es importante entender. Aquí lo que está pasando en realidad es de que está por detrás corriendo la función que creamos para ver cuál es la versión de WordPress. Y la versión es esta. Bueno, me responde en inglés. La versión de WordPress hosteado en nasa.gov es 6.4.4. ¿Ok? Entonces, esa no tiene vulnerabilidades porque creo que la versión actual de WordPress es 6.5 algo. Pero creo que no hay vulnerabilidades conocidas desde la versión 6.3. De ahí para adelante no hay. Creo que hay una debajo. Entonces, aquí nos está respondiendo con la versión. Así que vamos a verificar rápidamente si esto en verdad es cierto. Si nos vamos al website de la NASA y usamos el Wapolizer para ver qué tecnología se está usando, vamos a ver que si está usando WordPress. Y aparte de usar WordPress, generalmente aquí te muestra la versión. Ok, sí, aquí está. 6.4.4. Entonces ya verificamos de que GPT corrió esta función por detrás y nos devolvió este resultado. Lo mismo podemos hacer con cualquier website que está corriendo WordPress, porque tú añadiste esa funcionalidad. Así que, para terminar, lo que está pasando aquí es simplemente tú estás añadiéndole funcionalidades extra a este modelo para que te responda bajo ese contexto, porque si no sabe una respuesta a algo, entonces va a correr ese código para devolverte la respuesta adecuada. La otra cuestión es de que no solo se limita a preguntas o a retornar valores, se limita también a acciones, porque en vez de esto podemos cambiar todo el contexto y decirle que puedes añadir estos datos de mi customer a mi CRM. Entonces este es el nombre, este es el correo electrónico y esta es la edad. Entonces solo le colocas eso, le preguntas al GPT, puedes añadir esto a mi base de datos de customers, y con la API de tu CRM los puede mandar y los puede registrar allá con Airtable, o también se podría hacer con High Level y con todos estos CRMs. Lo importante es de que estás limitado por la imaginación y tú le estás añadiendo estas funcionalidades que tú estás creando dentro de tu código de Python o de Node.js si tú estás usando Node. Otra cosa que quiero que hagamos acá ya para terminar es, también voy a hablar, en el futuro voy a hacer un video acerca del Assistance API y entender qué es un thread, qué es un run, cuáles son los diferentes status del run. Pero aquí lo que está pasando es esto. Primero tú tienes que crear el asistente. Después de crear el asistente tienes que crear un thread, que es, pongámosle así, como la memoria de la conversación entre el asistente y el usuario. Después de crear un thread tienes que añadir un mensaje a ese thread y después de añadir el mensaje tú corres el thread. Entonces al correr el thread van a haber diferentes estados. El estado puede ser completado, como podemos ver acá. El estado puede ser que requiere una acción. Y si nos damos de cuenta cuando le preguntamos acerca de la versión del website de la NASA, dice que requería una acción. ¿Cuál es la acción que era requerida? Bueno, la acción que era requerida era llamar esa función que nosotros creamos en nuestro programa para responder eso, porque por defecto no tiene esa funcionalidad. Entonces, aquí ya añadimos la lógica y literalmente añadimos la respuesta de esta función al output del asistente. Pero eso lo veremos en más detalle en el futuro. Function calling es una de las bases de los AI agents y entenderla te va a llevar a otro nivel, porque los AI agents se pueden implementar definitivamente, pero primero no son muy efectivos en términos de costos, y segundo, no siempre son necesarios, porque un asistente bien manejado puede manejar múltiples cosas. Específicamente si tú estás trabajando con clientes o con negocios,
un asistente puede manejar muchas cosas organizadamente y con un buen prompt, y va a ser también efectivo en términos de costos. Así que espero que este video haya sido de valor para ti, que hayas entendido más. Si tienes alguna otra pregunta, puedes dejarlo en los comentarios y la respondemos. Gracias por su tiempo y a la próxima.